Con ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez, la palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos, les bendigo poderosamente en Cristo Jesús, espero que se hayan levantado muy bien, bendecidos y en victoria. Les saludo a su pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la oportunidad que me da nuevamente de poder presentarme a ustedes y extenderles las buenas nuevas de salvación. La palabra de vida, la palabra de luz, la palabra que es para nosotros lámpara a nuestros pies. Hoy es jueves de aguas profundas y como ya algunos saben, tocamos temas profundos de la palabra de Dios. Y por eso le pedimos la dirección al Espíritu Santo para que nos permita poder hablar de estos asuntos bajo su dirección y que nos permita también comprenderlas, guardarlas en nuestro corazón, meditar en ellas y ponerlas en práctica en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Quiero que por favor me acompañen a Eclesiastés capítulo 7, verso 2. Mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre, y el que vive lo hará reflexionar en su corazón. Bendita la palabra de nuestro Padre Dios, que es digna de ser escuchada. Acabamos de leer este tremendo escrito entregado por Dios a través de la vida de Salomón, el hombre más sabio sobre toda la tierra, y que hablando sobre la situación del hombre, llega a una conclusión de que todo es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así lo escribió en su primer capítulo de este hermoso libro de sabiduría. Y de hecho, allá en el verso 3 de este mismo capítulo dice: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Tremenda conclusión que debe dejar en nosotros una reflexión para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque note lo que dice el salmista, que nos conviene ir a una casa de luto y no a una casa de banquete. ¿A quién se está refiriendo aquí Salomón? En las siguientes palabras nos los explica, dice, porque aquello es el fin de todos los hombres. ¿Cómo así? Aquí se está refiriendo que en la casa de luto murió una persona. Y este es el fin de todos los hombres, aunque muchas veces a nosotros no nos guste hablar sobre este asunto de la muerte. Quiero decirles que la muerte es tan real que hace parte de nuestras vidas. Y por eso Él nos dice que cuando llegamos a esos lugares, y de hecho creo que a todos nos ha pasado, que llegamos a un velorio, a un funeral, nos confronta con nuestra realidad, que es el destino en el que todos vamos a terminar. Y esto genera un poco de sensibilidad, pero al mismo tiempo nos está recordando nuestra realidad. ¿Y por qué es tan necesario para nuestras vidas esto? Por lo que hemos hablado a la conclusión y el énfasis de este libro con el que comienza Salomón y con el que transcurre durante tantos capítulos, que entendamos que todo lo que hay en este mundo es banal. Y aún nuestra propia vida va a pasar. Y es necesario que meditemos en estas cosas. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos atrapar por los afanes del mundo, por lo que hay en su sistema, que nos lleva a esa desesperanza, que no son más que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria. Todo en el mundo gira detrás de todo esto. Y Dios quiere que nosotros como cristianos que hemos recibido la verdad en Cristo estemos sobrios, atentos, muy apercibidos de lo que sucede. Y aunque parezca algo incomprensible, aún nosotros teniendo la verdad revelada en nuestras vidas, nos dejamos atrapar por estos afanes. Afanes que al final, como lo dice Salomón, son vanidad. Vamos a notar que durante muchos escritos que vamos a leer de este libro Eclesiastés tendrá este énfasis. Vamos al capítulo 5, verso 15. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. Y hace una interrogante luego, ¿de qué le aprovecha trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tiniebla
con mucho afán y dolor y miseria. Esto es una palabra bastante fuerte y quiero que no me malinterprete. No está de mal trabajar. El problema está en que nos afanemos por conseguir tantas cosas y que perdamos la sensibilidad, el objetivo de nosotros en este plano terrenal y que llevemos todas esas cosas banales por encima del reino de Dios, porque el Señor Jesucristo nos dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, o sea, todas estas banalidades vendrán por añadidura, porque para Dios eso representan añadidura que hacen parte de nuestro diario vivir, pero no con nuestro asunto de la eternidad. Ahora, para poder entender muy bien esto que estamos exponiendo, es necesario tocar algunos asuntos, como por ejemplo, que el propósito de Dios desde el comienzo no fue todo esto, porque la palabra nos dice que fuimos predestinados, fuimos creados en Cristo Jesús para andar en buenas obras, para que estuviésemos en una actitud santos y sin manchas. O sea, cada uno de nosotros fuimos predestinados para nacer en este plano terrenal con una vida de excelencia, con una vida sin ningún tropiezo, viviendo según el modelo con el que fuimos creados, que es el de Cristo Jesús. Voy a intentar parafrasear todo este escenario. Dios nos predestinó, nos hizo antes de la fundación del mundo. Pero luego que Dios organizó todo este mundo, nos incorporó a esta dimensión en su misma forma, en materia, para que luego gobernásemos en él. Pero lamentablemente sucedió algo, y fue que entró el pecado por causa de la transgresión del hombre. Traicionó a Dios, habiendo sido engañado por el enemigo, con la intención de quitarle esa autoridad y gobierno que Dios le había entregado. Y de hecho así sucedió. El hombre le cedió toda autoridad al enemigo, quien instauró su gobierno de maldad y oscuridad. De hecho, cuando leemos Romanos 5:12 nos explica algo de esto. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, óigame bien, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué significa esto? Todo lo que el Padre había predestinado para nosotros se distorsionó. Y lo que debería ser felicidad para el hombre se convirtió en una pesadilla. Entró el dolor por cuanto entró la muerte. Voy a compartir con ustedes un pensamiento que he tenido a través de leer toda esta escritura, y obviamente lo soportaré luego con la misma palabra de Dios. Y quiero que veamos esto de esta manera. Satanás toma el control del mundo, o mírelo así, del reino del mundo. Siempre que alguien usurpaba o hacía un golpe de estado para tomar el control del reinado, por lo general quitaban todo tipo de amenaza que en tiempo futuro pusiese en peligro su reino. Y lo hacía matando a los miembros reales, a los herederos del reino. Y lo primero que hacían era quitarles la vida. Por eso entendemos lo que Pablo dice a los romanos, que entró el pecado y con el pecado la muerte. La muerte no es simplemente un acto que sucede cuando alguien llega a sus tiempos finales. Según entendemos por la palabra y el libro de Apocalipsis, es que la muerte es un ser que Satanás hace parte de su reinado. ¿Con qué fin? Pablo en una de sus cartas nos explica algo sobre el fin de esta muerte, y es que él posee un aguijón que destruye la materia humana, o sea, nuestro cuerpo, y lo que hace es desintegrarlo, destruirlo y volverlo a su origen. Por eso Dios, después de este acto de pecado, les revela esto a Adán y a Eva: ahora del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Ahora, ¿qué sucede con nuestra alma? La palabra nos explica que nuestra alma no fue formada por la tierra, sino que fue hecha por Dios con una esencia eterna. Lo que sucede es que si nuestra alma vivía según los deseos del cuerpo, queda atado a él, siendo sepultado juntamente para condenación. Pero algo distinto sucede cuando nosotros vivíamos conforme al diseño divino, o sea, según Cristo.
Romanos 6:4 nos dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Pero présteme atención al verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, cuando nosotros aceptamos a Cristo, nos bautizamos, dice la palabra, que ya hemos muerto juntamente con Él. Pero resucitamos instantáneamente en una condición de vida que no está ligado a nuestro cuerpo humano. Y esto lo explica en el verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Nota usted que cuando nosotros no damos rienda a nuestro cuerpo, este diseño que fue distorsionado y donde entró la muerte, si ya nos vivimos según este cuerpo, entonces la muerte ya no gobierna sobre nosotros, sino que tenemos vida en Cristo Jesús. Esto también nos da un panorama para poder entender por qué razón, como muchas personas preguntan, ¿por qué Dios no destruye la muerte y el enemigo? Es porque ahora hacen parte de la humanidad. Y al destruir Dios la muerte y el enemigo, también nos destruiría a nosotros. Por eso el Señor está esperando que todos aquellos que fueron predestinados para vida puedan entrar en esta dimensión, y ahí sí luego, como Él mismo lo explica en una parábola, le dirá a sus segadores que arranquen el trigo y quemen la cizaña. Entonces así destruir la muerte para siempre. Entonces, ya habiendo entendido que cuando el alma vive conforme a los deseos del cuerpo, queda atado a él, sucede algo. Y es que el cuerpo se desintegra porque es materia. Pero no sucede lo mismo con el alma. Al no tener cuerpo terrenal, entonces es sumergido a lo profundo de la tierra. Un lugar que la palabra lo llama Seol, infierno. Un lugar, como ya lo mencionamos, donde los seres no tienen cuerpo terrenal. Por eso es que sabemos que cuando aquellos espíritus infernales llegan a este plano terrenal, tienen que introducirse a un cuerpo humano. Porque si no sucede tal como aquel escenario donde aquellos demonios le imploraron que luego de salir del cuerpo que pudiesen entrar en ese hato de cerdo. Porque el Señor Jesús lo dice, que cuando Él limpia la casa, entonces aquellos demonios van a lugares desiertos, desolados, de tinieblas, donde no está la luz de Dios. Por eso, volviendo al tema de la intención de Salomón, entendemos lo que él dice luego en el capítulo 9 de Eclesiastés, verso 10. Todo lo que te viniere la mano para hacer, hazlo según tu fuerza, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Esto está siendo confrontando a todos aquellos que están viviendo en la vanidad, que están entretenidos con el trabajo, la ciencia, la tecnología, las cosas de este mundo. Podemos notar que Salomón tuvo revelación de este lugar, al igual que otros hombres en la Biblia, y que sin duda alguna Job fue uno de los hombres que pudo entender muchos misterios. Por eso siempre he dicho que es un libro para prestar atención. Job capítulo 16, verso 11. Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Ahí nos está hablando de las cosas que tienen que ver con el ser humano. Pero miren lo que dice el verso 12. Pusieron la noche por día, y la luz se acorta delante de las tinieblas. Si yo espero, el Seol es mi casa. Haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú. A los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Mi esperanza, ¿quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Esta es una gran realidad de este lugar, donde ya no hay esperanza, donde reina la oscuridad, las tinieblas, y el gusano nunca muere.
Pero ahora surge otra pregunta. Nosotros que hemos creído en Cristo, también tenemos que morir y nuestro cuerpo tiene que ser desintegrado porque es el proceso natural de nuestra naturaleza pecaminosa. Al no tener cuerpo, ¿qué sucede con nuestra alma? Esto también nos lo explica el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Vamos al capítulo 5, verso 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Rápidamente podemos entender que cuando se refiere a nuestra morada terrestre, nos está hablando de nuestro cuerpo. Y nos dice que cuando se deshaga, o sea, cuando moramos, entonces tenemos un edificio, ya no una casa, como lo dicen otras versiones, o carpa, sino un edificio, o sea, algo superior, algo más grande. Y no solamente eso, sino eternamente. Y mira lo que dice el verso 2 luego. Y por esto también gemimos deseando ser revestido de aquella nuestra habitación celestial. Mucha atención el verso 3. Pero así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Quiénes quedaron desnudos? Aquellos que ataron su alma al cuerpo. Y por cuanto el cuerpo se desintegró, entonces quedaron para el lugar donde no hay cuerpo, el fondo de la tierra, el Seol. Pero nosotros que estamos en Cristo hemos sido revestidos según su diseño, un diseño de vida, diseño que Dios ha hecho para nosotros, para la eternidad. Luego el verso 4 dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Tremendo cómo el Señor nos sustenta todo este pensamiento que nos ha permitido tener por su revelación y su inmensa misericordia. Mire, nosotros en esta dimensión terrenal debemos estar gimiendo con angustia, pidiéndole a Dios que nos permita estar abrazados al cuerpo de Cristo y estar revestido. Porque esta palabra nos enseña que los que están viviendo según la carne y en pecado quedarán desnudos y al no ser absorbidos por la vida, como sucederá con aquellos que estamos vestidos, entonces serán absorbidos por la muerte, según nos los acabó de explicar Pablo con la carta a los Corintios. Voy a terminar con esta cita que nos concluye todo lo que hemos hablado, porque de hecho también se nos está acabando el tiempo. Miren lo que dice Eclesiastés 3:20. Todo va a un mismo lugar, lámpara a tus pies. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo lugar. Pero mire la interrogante en el verso 21. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Esta es una interrogante bastante profunda, que más de ser literal es una comparativa donde Dios quiere que cada uno de nosotros podamos llegar al entendimiento. Ambos vamos a morir, tanto el hombre como el animal. Y al final ambos se convertirán en polvo, pero solamente uno cambiará la diferencia. Y es el que sea revestido por Cristo. Obviamente en este escenario está involucrando al hombre como tal. Espero que este mensaje que habla sobre cosas profundas de la palabra y sobre este gran misterio que es sobre la muerte, haya dejado en usted un conocimiento extra para meditar y comprender que hay asuntos más importantes en los cuales poner nuestra atención que los asuntos terrenales. Les bendigo grandemente y esto fue Lámpara a tus pies. Hay una nueva historia que contarte.